vamos a contar con la presencia de Antonio Olaya. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes y gracias por invitarnos, como siempre. Bueno, Antonio seguro que lo conocen, estuvo por aquí en la pasada temporada, como les comentaba al principio, hicimos algunas entrevistas, sobre todo enfocadas al tema hipotecario. Antonio es delegado de Ausbank en Huelva y bueno, hemos pensado que sería una buena idea pues tener una sesión mensual para resolver algunas dudas, porque la verdad es que el tema bancario da mucho de sí, tenemos muy poca culturilla financiera, así que pues esa es un poco la idea de esta sesión. Yo encantado, tú lo sabes que dispuesto a lo que queráis y además es que me apasiona, me gusta y creo que, como tú bien dices, hace falta informar más todavía a los consumidores y usuarios. Todavía no les llega toda la información necesaria, precisa y detallada. Bueno, pues como comentaba, hemos hablado mucho sobre la cláusula suelo, sobre las hipotecas, pero hay muchas otras cuestiones de las que podríamos hablar. Por ejemplo, un tema que quizás, que seguramente también les suene mucho a nuestros espectadores, como son las preferentes. Así que yo creo que el programa, que esta primera sección de la temporada, pues le vamos a dedicar a este tema, Antonio, por resumir de alguna manera qué son las preferentes, eso que todo el mundo oímos hablar, que incluso hemos hablado de ellas, pero ¿qué son? Me parece perfecto que hablemos de ese tema. Concretamente ahora hace prácticamente un año que di yo una conferencia en la Universidad de Huelva sobre las participaciones preferentes. Yo siempre empiezo lo mismo, digo, para definir qué son las participaciones preferentes, digo qué no son las participaciones preferentes. Y digo que ni son participaciones ni son preferentes. La primera es la frente. Luego, lo primero que os quiero advertir es que el nombre es engañoso. El nombre lleva engaño. ¿Por qué no son participaciones? Porque cuando tú participas en el capital social de una empresa, una SL por ejemplo, que tiene participación en acciones, tú tienes unos derechos políticos, unos derechos económicos, pero es que si tú tienes participaciones preferentes, no tienes ningún derecho político en esa empresa. Por ejemplo, participaciones preferentes de Bankia o de Cajasol en su día. Bueno, pues tú no tienes ningún derecho ni de voto ni de participar en ningún acto administrativo de ninguna junta de esa sociedad. Solo tienes unos derechos económicos en caso de que haya beneficios para repartir. Luego, no son participaciones como se entiende una participación en el capital social de una empresa. No tiene ninguna, aunque se consideren recursos propios a otros efectos que luego veremos. ¿Y por qué no son preferentes? Porque en caso de liquidación o quiebra de esa empresa, vamos al furgón de cola. Es totalmente subordinado el cobro, no es solo no preferente, sino que es al final de todo, solo cobramos antes de los accionistas. Luego todos los acreedores, en caso de quiebra o liquidación de la sociedad, cobran antes, lo que pasó con la famosa CAN, lo que pasó con otras entidades. Y afortunadamente Cajasol, que fue absorbida por la Caixa. Si CaixaBank no absorbe a Cajasol, hubiésemos visto un drama también aquí con Cajasol porque estaba en quiebra. Cajasol fue absorbida por la Caixa por la deuda, fue una dación en pago. Lo que decimos ahora famoso de que entregamos la vivienda para pagar la deuda, eso hizo Cajasol. Por la deuda que tenía en el FROD de 900 y pico millones de euros, se lo quedó la Caixa. La Caixa dice, yo asumo el pago al FROD. Y se lo quedó. No había dinero, estaba en quiebra. Imaginemos todos los titulares preferentes, no hubiesen cobrado. ¿Dónde radica entonces el problema de las consolidadas preferentes? Es decir, de por sí el hecho de que se comercialice este producto bancario es ya en sí un problema, o el problema ha venido precisamente, como tú decías, a la hora de liquidar esas entidades que han entrado en quiebra. Sí, muy buena pregunta, además muy inteligente. Mira, no hemos terminado, pero ni son participaciones ni son preferentes. ¿Qué son? Son unos títulos valores, es un valor que te da un derecho económico. Pero ¿qué pasa? Como no tiene vencimientos perpetuos, tú de por vida lo que has comprado es un título que te da unos derechos económicos, pero tú, para poder hacer dinero con eso, lo tienes que vender en un mercado secundario. Un ejemplo muy claro que todo el mundo lo entiende: he comprado un cuadro, o sea, yo tenía dinero, al adquirir participaciones preferentes ya no tengo dinero, olvídate, ya no hay dinero, lo que tengo es un título que me da unos derechos, como un cuadro. ¿Que quieres hacer dinero? Vende ese cuadro en una galería, en un mercado. Eso es lo que ha pasado. Entonces, para hacer dinero había que venderlo en un mercado, en la IAS, en un mercado secundario. Bien, para que sepamos qué es lo que tenemos. De acuerdo. Y ahora, pregunta interesante de que dice: ¿por qué el problema? Muy bien. En 2007 fue la famosa crisis subprime en Estados Unidos. Y en cascada empezaron a venir quiebras y suspensiones de pago de barcos de inversiones europeos, americanos, europeos, y empezó a venir hasta que vino en el verano 2008 de la quiebra de Lehman Brothers, la famosa Lehman Brothers. Bueno, durante todo ese periodo que se originó en el mercado a nivel internacional con los mayoristas, una desconfianza tremenda. ¿Qué pasó? Que las emisiones que antes se colocaban de deuda subordinada, de participaciones en el mercado mayorista a bancos de inversión y demás, para financiarse los bancos comerciales, el mercado
se cierra, no pueden, y dice, ¿dónde vamos? Nos dirigimos a los minoristas. Y vamos a la banca comercial y vamos a los ahorradores, contraviniendo todas las normas y toda la ley de mercado de valores y toda la ley general de defensa del consumidor, todo. ¿Y por qué? ¿Por qué, sobre todo en 2007, empieza esa comercialización masiva? Porque ya ellos sabían en 2007 que venía la crisis. Y sabían que venía la crisis y bajar de tipo y todo. Entonces dice, tenemos que hacer dos cosas. Primero, mantener nuestra cuenta de resultados. Como van a bajar los tipos, porque ya se habían cruzado las curvas de tipo a largo y a plazo, no quiero entrar mucho en tecnicismo para que... Para que no pierdan, exactamente. Llega un momento en que se pagaba lo mismo a un mes que a 10 años. Eso es un producto, no puede ser. Eso es signo evidente de que va a venir una crisis, como ha pasado siempre en el mercado. Bien. Entonces, como ya se sabía, y los mercados lo sabían, los que dominan el mercado, dice, ¿cómo nos cuidamos de mantener la cuenta de resultados? Tenemos que mantener los ingresos. ¿Cómo lo mantenemos? Primero, colocamos las famosas cláusulas suelo, que se empezaron a colocar masivamente 2006 y 2007, y metemos los swaps o permutas financieras. Ya otro día hablaremos de eso, pero con eso que nos hacemos, nos curamos en salud de la cuenta de resultados. ¿Y cómo mantenemos nuestro balance? ¿Cómo mantenemos nuestro balance? ¿Por qué? Porque van a venir muchos impagados, va a haber mucha morosidad y tenemos que tener una cobertura. Pues hoy un producto en el mercado que son las participaciones preferentes, que no son participaciones ni preferentes, pero que a nosotros nos computaba como recurso propio. Estoy siendo muy técnico, pero ahora lo explico con otras palabras. Entonces coloco participaciones preferentes y ¿qué hago? Me estoy cubriendo mi riesgo y estoy cubriendo mi balance. ¿Por qué? Porque nos dice la Autoridad Bancaria Europea, cuando se creó y anteriormente el Banco de España, que de cada 100 euros que yo preste, te pongo un ejemplo para que lo veamos gráfico, 9 euros tenían que ser recursos propios. O sea, tú, yo, Alma y Antonio creamos un banco y si damos 100 euros de préstamo, tenemos que haber puesto nosotros 9 euros. No podemos haber pedido prestar nosotros los 100 euros para prestarlo, no. ¿Para qué? Para tratar de evitar las quiebras de los bancos, para que haya algo nuestro. Oye, arriesgar algo, poner algo, ¿no? Estoy tratando de ser muy con un ejemplo, y lo más claro posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas participaciones preferentes y esas deudas sí nos computaban como los 9 euros. Realmente no era dinero que poníamos nosotros, era de los clientes, pero como lo teníamos enmascarado, nos computaba. Pues vámonos ahí, cubrimos riesgo y pasamos al cliente que tiene un pasivo, que es una cuenta corriente o un plazo fijo, lo pasamos a preferente, no sale del banco, pero nos cubrimos los riesgos nosotros. ¿De acuerdo? Si está en cuenta corriente en pasivo, lo debo a los clientes, es una deuda que tengo con el cliente. Como paso a participación de deuda subordinada, lo convierto en recursos propios, como si lo hubiésemos puesto nosotros. Es mentira, no. ¿Qué pasa? Que cuando se da cuenta, cuando quiebran los mercados, y la CNMV se da cuenta que se está comercializando a minoristas, y entra la Autoridad Bancaria Europea porque se crean un organismo para controlar a los bancos nacionales. Como había venido el problema, en 2011 se crea la Autoridad Bancaria Europea, la autoridad también de control a nivel de la CNMV, y dice en el 8 de diciembre de 2011 la Autoridad Bancaria Europea, a partir de ahora no computan como fondos propios las preferentes y las subordinadas. Estamos hablando de diciembre de 2011. Por eso empezó en 2012 el tema de las preferentes, por eso explico todo esto para que sepas de dónde viene. ¿Y qué pasa? Como en Basilea, el acuerdo de Basilea 3, que es donde se reúnen los países más poderosos, también acordaron que a partir de 2013 tampoco computaban como recursos propios las participaciones de deuda, ya a los bancos no les interesa ese producto, venderlo, porque no le computa efecto de cubrir su riesgo. Bien, entonces, como estaban manteniendo el valor artificialmente, a partir de diciembre de 2011 lo dejan caer. Dice, ya me da igual el valor que tenga, porque a mí no me computa. A mí no me computa esos 9 euros para cubrir los 100. Ya no lo puedo computar, ya no me cuenta. Pues me da igual el valor que tenga. Hasta ese momento, ¿qué estaban haciendo? Habían creado un mercado interno dentro de las oficinas, y si tú no las querías, se las vendían a otros clientes, el mercado interno. ¿Por qué? Porque estamos saltando toda la normativa. Porque en vez de ir al mercado secundario de la IAF y venderlo al valor de mercado, ellos mantenían el valor nominal. Era ficticio. ¿Por qué? Es ficticio porque, por ejemplo, en Cajasol había participaciones preferentes de una serie y de otra, la A y la B, eran perpetuas, el mismo vencimiento, la misma entidad. Cajasol, una estaba remunerada al 7% y otra a Euribor más 0,50, que era un 2,5. ¿Cómo se va a pagar lo mismo? Por ejemplo, tú, Alma,
¿Tú qué comprarías siendo de caja son las dos participaciones y vencimiento completo? ¿Una que te da el 7% o el 2,5%? La que te da el 7%. Luego, ¿cómo pueden luego valer lo mismo en el mercado? No, esta tendría más cotizar que esta. ¿Qué pasa? Que el valor nominal lo mantenía porque les interesaba efecto de cubrir sus capitales. Cuando eso se rompe, cae, ya les da igual el valor que tenga. Ahora, y por eso van masivamente a la oficina, es que tenía 100 y tengo 50, tengo 40, porque ahora van al valor de mercado. Ahora, a partir de 2012, se ve lo que valen realmente en el mercado, que es lo que tenía que haber sido. Y además ni siquiera tienen ese dinero los clientes, porque como tú decías, es como si hubiese es que no hay dinero. Un título realmente. Es ¿no? que tengo un título valor, es como un certificado que me dan de que yo tengo un dinero depositado y que me da unos derechos económicos a perpetuidad. Pero que si quiero me quedo sin nada. Claro, de ahí todo el problema de que la gente que a lo mejor había pensado que lo que tenía era un plazo fijo, o como tú decías, una cuenta a la vista, pues se encuentra con que de repente no tiene ni su dinero, sino que lo que tiene es un título que le da unos derechos perpetuos y que además cuando lo va a cambiar o lo va a meter en un mercado secundario, como tú decías, para hacerlo dinero vale la mitad. Claro, porque hasta ese momento sí lo vendían en un mercado de la oficina. Pongo un ejemplo rápido, que sé que tenemos poco tiempo. Imaginemos la lonja de Huelva. Cuando llegan los barcos a la lonja, hay una subasta. Tú vas a la lonja y hay una subasta del pescado. Y todos los días se cierran unos precios porque hay una subasta pública. ¿Vale? Entonces tú dices, ¿cuánto ha salido el kilo de langostino? A 20, a 30, pues. ¿Qué estaba pasando? Que los barcos no llevaban el pescado a la subasta. Lo estaban sacando en camiones. Cuando llegaba al puerto, lo sacaban fuera de la lonja y lo vendían directamente a los restaurantes. Porque ponían el precio ellos. Bien. ¿Qué tenían que haber hecho? Llevarlo al mercado. No lo estaban llevando porque les interesaba mantener el precio. Es lo mismo que estaban haciendo. En vez de pescado hablamos de dinero. Y les interesaba mantener el precio. ¿Cómo lo hago? Vendiéndolo yo al mismo precio todo. ¿Cómo va a ser lo mismo el kilo de langostino grande que el pequeñito? Que es para arroz. No vale lo mismo el kilo. Pues esto es lo mismo. Bueno, Antonio, nos queda muy poco tiempo, como tú decías, y yo creo que el tema de las preferentes da mucho de sí. De hecho, podríamos recuperarlo para la próxima sesión el mes que viene, pero sí me gustaría pues terminar quizás con una pregunta sencilla. ¿Podría ocurrir esto en un futuro con algún otro tipo de producto financiero? Porque ya tenemos claro que las preferentes, como tú decías, ya no se pueden, ya no computan. Entonces, como no computan para la cuenta de resultados, pues no se comercializan, ¿no? En los bancos... Sí se comercializa, te explico. A ver, se van a seguir comercializando. Hacia los minoristas me refiero. O sea, claro, sobre todo hay unas normas que cumplir y cada vez tienen que ser más estrictos. Yo pongo un ejemplo muy claro. ¿Qué pone un paquete de tabaco? ¿Tienes un paquete de tabaco? No. ¿Qué pone? Fumar mata. Eso es lo que tienen que poner en los productos financieros complejos y de riesgo, porque lo dice la MiFID y lo dice la jurisprudencia. Fumar mata. Pues eso es lo que tenemos que tender, a que los bancos digan que usted se puede arruinar si compra esto. La gente no compraría. Y el que lo compre sabe que te puede arruinar. Entonces en el futuro, pues están cada vez saliendo otros productos. Las preferentes es uno de ellos. Yo tengo, por ejemplo, 18 afectados de Banco de Espíritu Santo por un supuesto seguro de vida que está mezclado con un producto estructurado que invierte en acciones. Es un bono que invierte, un bono de Lehman Brothers que invertía en acciones y estaba referenciado en realidad a las acciones del BBVA. Imagínate. Y lo vendían como un plazo fijo. Y tengo 18 afectados. Ya he puesto 3 demandas en Huelva. Es que cada vez están saliendo porque trataron de sofisticar cada vez la cosa, hacerla lo más oscuro, lo menos transparente para que la gente no se enterara. ¿Y qué estaban haciendo? Tratar de camuflar los riesgos que tenían de cómo hacemos que al final lo pague el cliente. Porque los riesgos de la propia entidad, que los tenían que asumir ellos, por ejemplo, si se han comprometido ellos con un banco de inversión, una entidad española, a comercializar X bonos, lo tenían que vender como sea, porque no tenían que comprar ellos. Dice, yo voy a comprar esto que está ahora, que ha quebrado, se lo vendo a los particulares. Pues como eso todavía están saliendo, yo tengo, hablamos de las preferentes, pero tengo 8 o 10 productos distintos similares en cuanto a la reproducción que tenían en pérdidas para los clientes, ¿no? Bueno, pues como decíamos, Antonio, como es un tema que da mucho más de sí, lo retomamos el próximo mes cuando vengas por aquí, vemos a ver cuáles son las posibles soluciones, si hay gente que todavía tiene este tipo de productos que pueda hacer y por supuesto reclamar, seguir aclavando conceptos sobre todo, ¿no? Para conseguir eso que hablábamos, ¿no? Tener un poco más de cultura financiera y que cuando vayamos al banco pues que no nos den gato por liebre. Antonio, muchas gracias por estar aquí, por comprometerte a estar todos los meses y esperemos que funcione esta sesión. Gracias. Gracias a ustedes.